Vamos a dar inicio entonces. Vamos a compartir pantalla. Igual cualquier cosa, cualquier duda pueden preguntarme en el chat. Entonces, vamos aquí y vamos a darle compartir a esta presentación que es sobre la predestinación. Entonces hablamos que esta conferencia, el principio divino, explica básicamente lo que da aclaración, ¿verdad? Algunos versículos en la Biblia y algunas teorías que existen sobre que el destino del ser humano está ya predestinado y controlado, así como vemos en la diapositiva, vendría siendo como un títere el ser humano, donde Dios lo manejaría la vida de él y sin importar lo que el ser humano piense o haga, ya su camino está trazado por Dios. ¿Será que esto es así? ¿Será que este pensamiento y estas personas que creen en esto, que esto es así, es lo correcto? ¿Será que eso es lo correcto? Entonces, ¿cómo nos enseña? ¿Qué nos enseña el principio divino en referencia a esto? Entonces, ¿está todo predestinado por Dios o tenemos el destino en nuestras manos? La gente es libre para escoger su propio destino, ¿verdad? O Dios conoce el destino, Dios conoce el destino y la fortuna de la gente. Eh, bien, ahí vemos diferentes, que no sé si se ve bien la cámara. Entonces, ahí vemos diferentes, ¿verdad? Prosperidad, decadencia, felicidad, miseria, salvación, condenación, ascenso, decadencia de naciones. La interpretación bíblica sobre la predestinación ha causado gran confusión en la vida religiosa de mucha gente, porque es cierto, hay versículos en la Biblia que mencionan de que en realidad ya todo está predestinado por Dios y no importa lo que nosotros hagamos, ya Dios ya tiene un camino trazado. Entonces, esos versículos bíblicos son los que crean confusión y la gente entonces cree de que no importa lo que ellos hagan, no importa si, ¿verdad? No importa lo que hagan, Dios ya tiene predestinado su destino. O sea que si van a ir a tener éxito o fracaso, ya Dios ya sabe eso, ya Dios está predestinó eso. ¿Por qué? Porque, como mencioné, el principio divino aclara que hay versículos bíblicos que nos mencionan esto aquí, ¿verdad? Algunos versículos bíblicos que apoyan la predestinación absoluta. Entonces, estas personas que creen en esto, en esta predestinación absoluta, rechazan cualquier esfuerzo humano que pueda influenciar ese destino o esa vida de esa persona. O sea, independientemente de cuánto se esfuerce, no importa. Lo que importa es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es lo que lo va a salvar o lo va a llevar a la condenación. O sea, que independientemente de lo que yo haga, lo que importa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es algo que sí existe, pero es algo que está muy mal entendido también, porque la gracia de Dios no es que Dios va a salvar a la persona que a él se le dé, que él quiera, ¿verdad? Entonces Dios va a derramar su gracia sobre esa persona y entonces ahí podemos decir que esa es la gracia de Dios, porque él por su gracia salvó a tal persona, tal XY persona, pero eh, esa teoría estaría pasándole por encima a, al esfuerzo humano, o sea, al libre albedrío del ser humano, ¿verdad? Si el ser humano es una persona mala que ha hecho malas cosas, entonces no puede recibir gracia de Dios, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Que pueda recibir. Entonces, ahí es donde entra en esta contradicción, entonces, porque el principio divino enseña y enfatiza en el esfuerzo humano, en la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Siempre el principio divino en todos los capítulos estamos hablando sobre nuestra parte de responsabilidad para hacer la voluntad de Dios. Y esta parte de responsabilidad siempre es algo indispensable, es un principio. Entonces vemos ahí los versículos bíblicos que apoyan esta idea de la predestinación absoluta. Y ahí vemos el versículo de Romanos capítulo 9 del 15 al 16. Dice que a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Entonces, eh, básicamente, ese versículo claramente nos habla de que Dios a los que llama de antemano, ya Él ya predestinó de que van a ser glorificados por Él. Entonces ya es una predestinación de Dios. Ahí podemos ver que ese versículo estaría apoyando esa idea de que ya todo está establecido por Dios independientemente de lo que hagamos. Pero vamos a ver después que en realidad no es así, porque vamos a dar una explicación de estos versículos bíblicos, qué es lo que realmente en realidad significa. Hay otro que dice en Romano capítulo 8, versículo 30, dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me apiadaré del que me apiade. Así que no es del que querer ni el de que corre, sino que Dios tenga misericordia. Otro versículo que apoya, ¿verdad? Esta teoría de la predestinación, que dice, no, no importa lo que hagamos, o sea, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Bien. Y hay otro versículo en Romanos capítulo 9 y 21 dice, o no tiene Dios potestad, el alfarero, dice, no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. O sea, Dios siendo el alfarero, ¿verdad? Y nosotros en este caso seríamos como la masa. Entonces Dios puede convertir de nosotros, siendo Dios el dueño de la masa, ¿verdad? El alfarero puede convertir a nosotros en un buen vaso para usos buenos, prósperos, de bondad, o nos puede hacer vasos para usos malos. Eso es lo que nos quiere decir este versículo literalmente, pero ¿será que esto es así realmente? ¿Será que no importa lo que hagamos, Dios en sí, el final es el que Él decide, ¿verdad? A quién salvar y a quién no salvar. Bien, esos versículos bíblicos pareciera que fuera así, pero también en la Biblia hay otros versículos en los que en realidad apoyan la importancia o resaltan el esfuerzo humano, o sea, el libre albedrío, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, el ser humano, cuando responde a Dios, cumple la voluntad de Dios siempre. Y si el ser humano no responde a Dios, ¿qué ocurre? Pues no ocurre la voluntad de Dios y por lo tanto ocurre la voluntad de Satanás. En Génesis capítulo 10, 17, Dios les dijo a Adán y Eva, recuerdan que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y sin embargo, a pesar de que Dios quería que ellos no comieran, porque Dios les advirtió que no coman, porque el día que coman ciertamente morirán. Sin embargo, el ser humano terminó comiendo del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal. Entonces ocurrió lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí podemos ver que cuando no se cumple lo que es la responsabilidad del ser humano, cuando el ser humano es irresponsable, en el caso de Adán y Eva, que fueron irresponsables porque no respondieron, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, a la palabra que le dio. Entonces ocurre que no se cumple la voluntad de Dios. Y Dios, por supuesto, como dice en Génesis 6:6, le pesó a Dios haber hecho, dice, al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios pues había predestinado al ser humano para que fuera próspero y viviera en felicidad, pero finalmente el ser humano no cumplió su parte de responsabilidad y terminó entonces eh, cayendo en el pecado y Dios, por lo tanto, experimentó tristeza en su corazón. Entonces, decir que la caída humana es algo que ya estaba predestinado por Dios de que Adán y Eva iban a comer del fruto,
Entonces quiere decir que Dios también quería él experimentar tristeza por su propia cuenta. Quería él también decir eso, ¿verdad? Que le había pesado al hombre le había pesado haber hecho al hombre en la tierra. Ajá, entonces vemos ahí una contradicción, ¿verdad? Si todo está predestinado por Dios, entonces no tiene sentido de que si la caída humana ya había sido predestinada por Dios, ¿por qué él después se va a lamentar, ¿verdad? De esta situación. Entonces, Dios se lamenta de la situación porque no estaba predestinado por Dios que cayera el ser humano. Dios predestinó para que el ser humano cumpliera su responsabilidad sí o sí siempre. Entonces, estos versículos vemos aquí cómo apoyan en realidad el esfuerzo humano y que el esfuerzo humano hace la diferencia en el momento de que el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 6 al 5 es lo mismo que he leído, ¿verdad? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de y los pensamientos de los corazones era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces, este es un ejemplo claro, ¿verdad? De que en realidad no es que Dios predestina todo lo que ocurre, sino que hay hasta cierto grado, vamos a explicar ahora, que el principio divino nos dice que el Dios puede predestinar solamente lo que está dentro de su voluntad, dentro de sus principios. Quiere decir que Dios solo puede predestinar el bien, la bondad. Y lo que está fuera de eso, pues Dios ya no puede predestinar qué es lo que pueda ocurrir. Entonces, cuando el ser humano cayó, eso fue algo que estaba en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto Dios por eso le pesó en su corazón esa situación. Entonces, ahí vemos versículos que en realidad nos enseñan de que la responsabilidad humana es importante para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, hay otros versículos que dicen que en realidad no importa lo que hagamos, lo que importa es que Dios tenga o no tenga misericordia y que eh, todo es por la gracia de Dios. Entonces, existen esas dos posturas en la Biblia, de gente que cree que es libre para escoger su propio destino y que el destino de nosotros está en nuestras manos. Y hay gente que cree también que Dios decide el destino y la fortuna de la gente, que nosotros no podemos controlar eso. Por eso hay gente que dice, ojalá que Dios, ¿verdad? O Dios quiera, o muchas frases existen así, ¿verdad? Primero Dios también escuchando, ¿verdad? Frases así, pero bueno, Dios siempre va a querer que nosotros, que lo bueno ocurra, pero ya ahí depende, después de eso, depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros hacemos las cosas bien, entonces eventualmente va a ocurrir la bondad sin falla. Entonces, eh, bien, entonces, puesto que hay una base amplia para justificar cualquier de estas posturas, la controversia y la cuestión sobre la predestinación es inevitable. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A través del principio divino. Recordemos que la voluntad de Dios es cumplir las tres grandes bendiciones. Cuando nos creó, cuando creó a Adán y Eva, le dijo, creced, multiplicado y dominad. Entonces, eso es la voluntad de Dios para nosotros. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer son esas tres cosas para cumplir con la voluntad de Dios. Crecer, multiplicados y al final dominar. Y crecer significa, dijimos, la perfección, la madurez de individuos. Multiplicados es crear una familia, una sociedad centralizada en Dios. Y dominar es dominar el mundo externo e interno también de la creación. Y una vez que el ser humano cumple esas tres cosas, entonces ya cumple con la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, ese ideal de Dios es absoluto, puesto que Dios es eterno, absoluto, inmutable. Por lo tanto, su voluntad también es eterna, absoluta, inmutable y no se puede cambiar. Así como dice en Isaías 46:11, lo que he dicho haré que se cumpla y lo que he planeado lo realizaré. Ese es Dios mismo hablando y esa es la manera en cómo es Dios.
Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios hace algo, Dios lo realiza. Cuando Dios planea algo, Dios lo va a realizar sí o sí, tarde o temprano. Entonces, ese versículo bíblico nos revela cómo es Dios. Es un Dios que dice, que hace lo que dice y que realiza lo que planea. Y Dios no se echa para atrás, ni cambia su plan, ni intenta modificarlo tampoco. Por lo tanto, siendo que la voluntad de Dios es cumplir estas tres grandes bendiciones, al final de los tiempos nosotros también tenemos que llegar a cumplir estas tres bendiciones, sí o sí, crecer, multiplicar y dominar. Y no hay manera en que nos podamos escapar, porque no es como que le vamos a decir a Dios que cambie su ideal o que cambie su plan, cuando ya Dios ya lleva miles y miles de años planeándolo, ¿verdad? Y no vamos a venir nosotros, que cuántos años tenemos nosotros, 10, 20, 40 años, 50 años aquí viviendo en la tierra y le vamos a decir a Dios que cambie su plan, ¿verdad? Es ilógico. Entonces, eh, la voluntad de Dios está fijada hasta cierto punto porque depende de de que el cumplimiento de la voluntad, que el cumplimiento de la responsabilidad del ser humano se realice también. Por ejemplo, la primera bendición no se realizó en la familia de Adán. Recordemos, Adán y Eva fallaron en cumplir su responsabilidad, por lo tanto, no cumplieron la bendición de crecer, multiplicar y dominar centrado en Dios. Por el contrario, no crecieron espiritualmente, multiplicaron el mal y tomaron dominio de la creación, sometiéndola bajo el dominio de Satanás. Y bueno, como ellos no cumplieron, eso pasó a sus descendientes hasta nosotros, esa responsabilidad de cumplir con estas tres grandes bendiciones. Entonces, podemos decir que eh, no fueron predestinados todas esas personas a poder a cumplir, o sea, no, esas personas no pudieron, todas las personas de Adán y Eva hasta el momento, ¿verdad? Hasta ahora, no pudieron cumplir con su responsabilidad, por lo tanto, Dios persevera con otros seres humanos, con otras personas, hasta que se cumpla su voluntad. El cumplimiento de la voluntad de Dios es absoluto. Bien, ¿cómo y cuándo se realiza la voluntad de Dios, el propósito de la creación? Aquí vemos esta ecuación tan famosa que nos da el principio divino, que nos habla de la responsabilidad de Dios, la responsabilidad del ser humano y cómo la suma de esas dos hace un 100% de la voluntad de Dios, del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, la responsabilidad de Dios es absoluta. Dios siempre cumple su responsabilidad. Pero la responsabilidad del ser humano no es absoluta, sino que el ser humano puede cumplir o no puede cumplir su parte de responsabilidad. Entonces, lo que pasó con las tres grandes bendiciones, cuando Adán y Eva cayeron, ellos no cumplieron su responsabilidad. Entonces, quiere decir que Dios va a cambiar sus tres bendiciones. Quiere decir que Dios va a cambiar su plan para que el ser humano, el ideal de Dios, va a cambiarlo Dios. No, Dios va a continuar a perseverar hasta que el ser humano cumpla su responsabilidad. Y por eso es que hemos llegado hasta la fecha que estamos hoy, ¿verdad? Ya son 2023 años después de la venida de Jesús, ya son 6000 años bíblicos en los cuales el ser humano, junto con Dios, han intentado establecer el ideal, el reino de los cielos. Entonces la voluntad de Dios es absoluta porque Dios siempre cumple con su responsabilidad. Entonces eso no falla. La responsabilidad de Dios no falla, es absoluta. Siempre, Dios siempre cumple, 100%. Pero el cumplimiento de su voluntad es lo que es relativo, debido a que el ser humano puede cumplir o no puede cumplir. Originalmente el ser humano debió ser también así como Dios, siempre cumplir su responsabilidad.
El ser humano debería siempre cumplir a Dios y responder a Dios, haciendo su parte de responsabilidad. Entonces, la voluntad de Dios siempre se cumpliría. Originalmente el ser humano siempre iba a cumplir fácilmente su responsabilidad si Adán y Eva no hubieran caído, eso sí. Pero como Adán y Eva cayeron y el ser humano fue invadido por Satanás y ahora vivimos en un mundo de maldad, en un mundo que está dominado por Satanás. Cuando nosotros miremos alrededor, está influenciado por Satanás constantemente, que es el enemigo de Dios. ¿Qué quiere hacer Satanás? Apartarnos de Dios, confundirnos, diciéndonos mentiras y alejándonos más y más de Dios. ¿Por qué? Porque es el mundo del enemigo, el mundo de Satanás. Entonces, en una sociedad, en un medio ambiente así, cumplir con la responsabilidad que nos toca a nosotros se vuelve a veces difícil. A veces cumplimos, a veces no, a veces tenemos contradicción en nuestro ser, ¿verdad? Tenemos malos deseos, malas acciones, entonces tenemos malos resultados a veces. Entonces muchas veces terminamos no cumpliendo con nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde estamos de esta manera, como acabo de explicar. Y también, pues, cada uno de nosotros ya sabemos que tenemos esta contradicción dentro de nosotros mismos, que a veces hacemos el bien y muchas otras veces no queremos hacer el bien y por otras veces hacemos el mal también. Tenemos, así como dice Pablo en Romanos 7, 22, 24, tenemos esa contradicción entre nosotros. Entonces, por eso el cumplimiento de la voluntad de Dios no siempre ocurre, no siempre, de hecho, casi nunca ocurre, ¿verdad? A veces es que ocurre. A veces ha ocurrido en la historia en donde el ser humano definitivamente cumple su responsabilidad, entonces Dios tiene victoria, ha tenido victoria, ¿no? en todo lo que vamos de la historia de la humanidad. Y han sido ciertas personas, ciertas figuras centrales que han tenido victoria y que la voluntad de Dios y la providencia ha avanzado gracias a esas personas, esas figuras centrales. Pero entonces Dios eh, siempre va a perseverar para establecer su ideal. La voluntad de Dios para cumplir el ideal de la creación es absoluta, inmutable y perfecta, así como lo es Dios. Pero para que ese ideal se realice y se haga real, el ser humano como hijo de Dios debe cumplir su propia parte de responsabilidad. Hasta que el ser humano no cumpla su responsabilidad, su parte de responsabilidad, el ideal de Dios se queda sin manifestarse. Y por lo tanto, por eso la voluntad de Dios se extiende, por eso la voluntad de Dios tiene que tardar más tiempo en realizarse, porque Dios tiene que encontrar las personas que realmente cumplan con su parte de responsabilidad. O sea, la predestinación de Dios y del ser humano. Si Dios predestina al ser humano en base a los méritos que él tiene también. Tenemos que entender que sí, Dios conoce esa pirámide que vemos ahí, esa pirámide invertida, donde están los méritos de los antepasados y donde están los méritos nuestros. Dios puede ver estos méritos, Él tiene los ojos para ver que cada persona tiene más mérito que otra. Por ejemplo, si nuestros antepasados hicieron muy buenas obras del lado de Dios, entonces nosotros heredamos esos méritos de esos antepasados. Y por lo tanto, Dios puede ver que esa persona tiene buenos méritos, por lo tanto, esa persona, existe la probabilidad de que esa persona vaya por un camino más recto, más derecho que otra que tiene menos mérito. Es lógico pensar, ¿verdad? Si Dios tiene esos ojos para ver eso, entonces Él pudiera determinar y decir que esa persona en realidad tiene más mérito y puede decir que esa persona es la persona elegida para cierta misión en su providencia. Si Dios la compara con otra persona que no tiene méritos, digamos, que sus antepasados fueron antepasados malos, que hicieron cosas malas, entonces sus méritos son menores. Porque dijimos que, como vimos en la conferencia de la resurrección, que
Lo que hacen los antepasados nos afecta a nosotros, nos afecta directamente, heredamos, ¿verdad? Existe un pecado que se llama pecado heredado y que heredamos tanto las cosas físicas como las cosas espirituales también, tanto las cosas buenas como las cosas malas también. Heredamos todo por igual. O si tenemos buenos antepasados, sí o sí vamos a heredar cosas buenas. Entonces tenemos buenos méritos, pero si tenemos malos antepasados, también vamos a heredar cosas malas. El ideal de Dios de la creación es para todos. Nadie está excluido de la salvación, que es volver a ese ideal, pero como es condicional, hasta que no cumplamos nuestra parte de responsabilidad, no podremos restaurarnos completamente. Entonces, como vemos en esta gráfica, la persona de la izquierda, esa persona tiene más mérito de sus antepasados, ¿verdad? Quiere decir que sus antepasados hicieron mucho más cosas buenas y entonces esa persona hereda todos esos méritos de sus antepasados. Por lo tanto, el esfuerzo o personal, el mérito personal que tiene que hacer es un poco menor esa persona para completar la pirámide. En cambio, la otra persona, al tener menos méritos de sus antepasados, entonces tiene que esforzarse más personalmente y adquirir más mérito personal para poder completar esa pirámide, ¿verdad? Pero en sí, Dios es el que tiene esos ojos, como dije antes. Dios es el que tiene esos ojos para ver estas cosas y por eso Dios puede decir ciertas cosas de ciertas personas, como eres el elegido, como los versículos que vimos anteriormente. A los que llamó, los predestinó. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar a una persona que Dios puede ver con sus ojos que tiene buenos méritos de antepasados. Entonces Dios puede llamarlo fácilmente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa persona al tener buenos méritos va a ser más fácil de que cumpla con su parte de responsabilidad. Pero a pesar de que esa persona tenga la máxima cantidad de méritos de sus antepasados, méritos buenos, si esa persona no cumple su responsabilidad, entonces no importa, ¿verdad? Termina yendo en el hoyo, termina pecando, termina haciendo el mal y termina convirtiéndose, no recibiendo la gracia de Dios y por lo tanto no recibe salvación, independientemente de sus méritos buenos. O sea que los méritos buenos de nuestros antepasados sí ayudan a la persona a ser elegida por Dios, a ser guiada por Dios, a ser mejores personas cada vez, pero no es algo absoluto, sino que al final la persona también tiene que poner su responsabilidad, su 5% de responsabilidad. Y por eso, como dice la diapositiva también, no debemos compararnos con otros, ya que no descendemos, ya que no descansamos sobre el mismo fundamento. Entonces, cada persona es diferente, cada persona tiene un mérito diferente alcanzado por él, sus antepasados, y son cientos de cientos de antepasados, miles, ¿verdad? Entonces, no podemos compararnos unos a los otros porque cada uno de nosotros tiene diferentes méritos. Entonces, cuando Dios escoge una figura central en la providencia, estas figuras centrales son responsables para una misión, cualquier misión que Dios les vaya a encomendar dentro de la providencia y representan a la humanidad. Si cumplen su responsabilidad, la voluntad de Dios se realiza. Si no cumplen enteramente la voluntad de Dios, no se manifiesta. Dios predestina a la figura central, pero si es justificado o no, eso depende si cumple o no su cometido, o sea, su responsabilidad. Si la figura central falla, la voluntad de Dios no se realiza y la providencia se pospone a otro tiempo y otra persona. Esto es porque, como dije antes, siempre la responsabilidad del ser humano es lo que va a determinar sí o sí. Puede tener muchos méritos de antepasado, puede esa persona haber hecho muchas buenas acciones en el pasado, puede tener muchas ventajas, pero si al final esa persona decide no hacer la voluntad de Dios,
Si al final esa persona decide no eh, cumplir con su parte de responsabilidad, entonces por mucho mérito que tenga, igualmente no se va a realizar la voluntad de Dios y no va a poder ser glorificado por Dios al final. O sea que como mencioné antes, Dios puede predestinar lo bueno, puede predestinar que una persona vaya a cumplir, a ser glorificada por Él. ¿Por qué? Porque Dios puede ver esos méritos. Pero al final siempre depende de si esa persona va a cumplir o no su responsabilidad. Ya no, ya, eh, ya Dios no se puede meter en ese aspecto, en ese ámbito. Ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? ¿Qué condiciones debe tener la figura central para cumplir y ser elegido? Debe descansar sobre los buenos méritos de sus antepasados. Debe nacer en la nación central. Debe adquirir experiencias apropiadas para su misión. Debe tener la disposición natural apropiada para su misión y debe nacer en un pueblo central, un pueblo donde en realidad esa misión que Dios quiere encomendar sea necesaria, se necesite una figura central. Entonces es importante, ahí vemos en el punto número uno, dice que debe descansar sobre los buenos méritos de sus antepasados. Y ahí es donde entra eso que me explicaba, ¿verdad? Antes. Debe nacer en la nación central y debe adquirir experiencias apropiadas para su misión. Y a pesar de que esa persona cumpla con todas estas condiciones sobre las que Dios le predestina para su misión, el éxito o el fracaso no está predestinado. Depende de si la persona cumple o no su parte de responsabilidad. Así que una persona con ese tipo de calificaciones, digamos que esa persona tenga todos esos puntos, son 3, 4, 5 puntos. Digamos, una persona cumple, tiene toditos, tiene buenos méritos de antepasados, nació en en una nación central indicada para tal misión, tiene experiencias para su misión, tiene la disposición natural apropiada para su misión y nace en el pueblo central. Entonces, Dios elige a esa persona y puede Dios decir, ¿verdad? Así como lo llamé, lo predestiné y como lo predestiné, al final lo voy a glorificar. Pero, porque Dios mira todos estos puntos, ¿verdad? Estos requisitos que esa persona ya cumplió. Como que Dios mira el currículum de la persona, ahora mira la hoja de vida, mira el currículum. Entonces, al ver el currículum, puede Dios, como decir, predestinar qué es lo que esa persona puede llegar a hacer o no hacer. Pero al final depende de la persona en sí, ¿verdad? Dios puede solamente predestinar lo bueno que esa persona puede llegar a hacer, hasta dónde puede llegar a alcanzar en relación a lo bueno. Pero si esa persona lo va a hacer o no, ya eso no depende de Dios. Ya Dios, su, su, su papel o su predestinación llega hasta ahí, ¿verdad? Ya después es si el ser humano cumple o no su responsabilidad. Eso es cuestión de cada ser humano, cada persona, cada individuo es el responsable de cumplir con su parte de responsabilidad. Y eso no lo puede evitar, no se puede evitar. Entonces, ¿qué aclaración le damos entonces a los versículos bíblicos que nos hablan sobre esta situación, sobre esta predestinación que parece ser algo que no se puede evitar, que Dios predestina a cada persona y la llama según lo que él desee, ¿verdad? Y Él quiere dar su gracia a determinada persona, pero vemos que en realidad la responsabilidad del ser humano es lo que importa al final. A los que predestinó en Romanos 9:15 al 16 dice, a los que predestinó los llamó y a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Claro, porque Dios mira esos antecedentes de esa persona y puede ver que tiene buenos méritos, entonces Dios al final llama a esa persona para la misión
y esa persona termina siendo glorificada por Dios. Pero no es que Dios va a llamar a cualquier persona y a cualquier persona va a ser glorificada. No, es que Dios va a llamar a la persona que realmente tiene los méritos, que realmente Dios ya vio que tiene las condiciones necesarias para poder que esa persona le sea fácil hacer la voluntad de Dios. Básicamente es, Dios conoce a la persona y la llama. Eso es lo más importante. Dios la conoce de antemano. Eso quiere decir que Dios no llama a cualquiera, no va a llamar a cualquier persona y al final va a glorificar a cualquier persona. No es así. Entonces, eso es lo que tenemos que saber antemano sobre ese versículo bíblico. No es que Dios va a glorificar a cualquiera si Él quiere, si a Él se le da la gana, sino que no. Eso depende del mérito de cada persona y por eso va a ser esa persona llamada por Dios. Y los méritos de los antepasados, cómo los antepasados eh, hicieron que sus descendientes tuvieran esos méritos. Esos antepasados tuvieron que hacer buenas acciones con sus propias partes de responsabilidad cada uno, hacer buenas acciones y ir acumulando buenos méritos para sus descendientes hasta que nació un descendiente que heredó todos esos buenos méritos, ¿verdad? Así es como funciona eso. Pero este versículo bíblico, como dice el principio divino, este versículo no menciona la parte humana de la responsabilidad. Por eso puede dar la mala interpretación de que haga lo que haga la persona, será glorificada, cuando en realidad no es así. Si a pesar de que Dios llamó a esa persona, aunque esa persona tenga todo para ganar, todo para ser glorificada y hacer la voluntad de Dios, si esa persona no cumple su responsabilidad, finalmente no será glorificada por Dios, sin importar, ¿verdad? Porque eso ya no depende de si Dios quiere o no, eso depende de la responsabilidad del ser humano. Dios siempre quiere, por supuesto. Dios siempre quiere darnos buenas cosas, Dios siempre, como todo padre, ¿verdad? Yo solo me imagino, eh, cada vez que hablamos de Dios, ¿verdad? Podemos pensar cómo piensa un padre hacia su hijo, cómo siente un padre hacia sus hijos. Entonces, siempre Dios quiere darnos lo bueno, siempre Dios quiere darnos lo mejor, ¿verdad? Porque así es como un padre actuaría hacia sus hijos, ¿verdad? Siempre dándonos lo bueno, lo mejor. Pero eso depende de nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero nosotros es nuestra responsabilidad ponernos en esa posición para que Dios nos bendiga. Esa posición. ¿Y cuál es esa posición? Que cumplamos con nuestra responsabilidad. Si nosotros no cumplimos con nuestra parte de responsabilidad, Dios no nos puede bendecir. No nos puede bendecir, ¿por qué? Porque si Dios nos diera bendiciones, aún nosotros haciendo cosas malas y haciendo malos, entonces Satanás acusa. Satanás acusaría a Dios de injusto y por lo tanto Satanás podría atacar a nosotros, podría atacarnos. Entonces Dios no hace, no nos da bendiciones sin antes nosotros que hagamos cosas buenas, ¿verdad? Sin antes que nosotros respondamos con nuestra propia parte de responsabilidad. Si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad y le demostramos a Dios que somos responsables, que somos puntuales, que somos atentos, y le demostramos a Dios que tenemos todas estas calificaciones, entonces Dios nos puede bendecir. Y ya Satanás no puede acusar porque Dios ya tiene la prueba de que nosotros pudimos responder o cumplimos la responsabilidad frente a Dios. Entonces, eso es lo importante de la responsabilidad del ser humano, la responsabilidad de cada uno de nosotros para cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en Romanos capítulo 9 versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Bueno, ya habíamos hablado al inicio que así como el alfarero, ¿verdad? Y como es el dueño de la masa, por supuesto que él, al ser el dueño, él tiene el poder de hacer con su masa lo que se le dé la gana, ¿verdad? O sea, ya sea un vaso para honra, como dice la Biblia, o para la vergüenza. En este estado
después de la caída, la gente no tiene derecho a quejarse, no importa cómo Dios la trata. Dios elige a una persona y esto no depende para nada de la voluntad o de esfuerzo humano. Entonces, ese versículo bíblico, el Romano 29:21, está como para dar a entender al ser humano de que en realidad la posición de él frente a Dios es una posición en la cual no tiene derecho ni siquiera a quejarse, ¿verdad? De cómo sea la forma en cual Dios le trate, puesto que el ser humano ya ha violado los principios de Dios, el ser humano caído ha cometido pecados, se ha apartado de la voluntad de Dios. eh, no hay entonces una manera, no hay manera entonces de que esa persona que ha cometido tantos delitos, pecados y está viviendo en un mundo malo, un mundo de maldad, no importa cómo Dios la trate, no importa, esa persona no puede de hecho quejarse, ¿verdad? Eh, Porque, como dice ahí, ¿verdad? Eso es para resaltar de que ya esa persona pues no importa cómo Dios la puede tratar porque ya ha violado tantos principios, ha hecho mucho mal. eh, Entonces, en comparación a Dios, esa persona está en una posición caída y ya Dios puede elegir entonces esa persona, eh, o sea, hacer lo que desea, así como dice la Biblia, con la misma masa, con la misma masa, hacer un vaso para usos buenos o para usos malos. Ella puede hacer con esa persona lo que desea. Es como para dar a entender eso, ese versículo. Pero no es que Dios va a elegir a cualquier persona o Él va a hacer de cualquier persona un vaso malo, un vaso bueno. Es solamente si la persona, por supuesto, está en un mundo de maldad, un mundo caído y se ha apartado de Dios. Entonces, ese tipo de personas así ya no tiene, como decir, quejarse de Dios ni de nada, de cómo Dios llegue a tratarle. Por supuesto, Dios siempre va a tratarle bien, ¿verdad? Para restauración, pero ella está en una posición en la que no puede ya, de hecho, quejarse de nada, porque ya ha violado muchos principios, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese versículo. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me apegaré del que me apiade. Dice, así que no es del que quiere o del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. Ese está en Romanos capítulo 8 versículo 30, que también nos habla de que no importa lo que hagamos, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Y eso también, ese versículo bíblico, fue escrito para enfatizar el poder y la gracia de parte de la responsabilidad de Dios, porque al final Dios, siendo Dios todopoderoso, al final Dios es el que decide continuar con la restauración del ser humano, ¿sí o no? Dios es el que decide compadecerse del ser humano y Dios es el que decide elegir a figuras centrales. Ese versículo está para exaltar el poder y la gracia de Dios, el poder de Dios. Porque ¿quién es el que elige a la figura central? ¿Quién es el que elige a la figura central cuando tienen buenos méritos? ¿Quién escogió a Abraham? ¿Quién escogió a Noé? ¿Quién escogió a, a Moisés? Todas esas figuras centrales del Antiguo Testamento que guiaron a las personas para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién les escogió? Dios, ¿verdad? Entonces Dios, ese es el poder, esa es la parte de responsabilidad de Dios. Este versículo está dado como para dar a entender que Dios tiene ese poder, el poder de escoger a la persona. No se trata de querer o de correr, sino que Dios tenga misericordia. Quiere decir de que Dios es la elección de Dios, ¿verdad? Haber elegido a esas personas, esas figuras centrales, es elección de Dios, es elección de Dios, sin lugar a duda. Sí es por los buenos méritos de los antepasados, por supuesto, de esas personas, pero también es en conjunto con la decisión y la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque Dios igual también, Dios es un ser que tiene libre albedrío, Dios tiene libertad propia, ¿verdad? Y el Dios decide si sí o si no, Dios decide si continuar o no, ¿verdad? Entonces, ese versículo es para exaltar esa parte de la gracia y la responsabilidad de Dios. Al final Dios decide también. Pero Dios siempre va a decidir lo mejor para nosotros, por supuesto, ¿verdad? Dios sí tiene el poder de decisión, pero tenemos que dar a conocer que Dios nunca va a decidir algo para nosotros, algo malo. Dios nunca nos va a nosotros a guiar a algo malo o a
Jamás, ¿verdad? Eso no existe. Dios es bondad, 100%. Entonces, la decisión de Dios siempre va a ser para bien del ser humano. Cuando Dios elige a una persona, una figura central, como Moisés, Noé, entonces las elige para hacer el bien, para que esas personas guíen a otras personas y así hacer la voluntad de Dios, o sea, para el bien. Y así a nosotros, Dios, cuando nos elige también a cada uno de nosotros para que hagamos cierta acción o que hagamos, llevemos a cabo cierta misión, esa es decisión de Dios. Y Dios nos va a elegir siempre para que nosotros hagamos su voluntad, hacer lo bueno. Y entonces, hermanos, esta es la conferencia de la predestinación. Aclaramos los versículos bíblicos, qué es lo que significa entonces cada uno de ellos, porque es importante la parte de responsabilidad del ser humano y de que no importa, hay personas, ¿verdad?, que creen de eso, creen que no importa lo que hagamos, que al final Dios es el que decide, pero en realidad no es así. El principio divino enfatiza más y más en cada conferencia, de hecho, cada conferencia que vemos, hablamos sobre la importancia de que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad. Y está en nosotros. Dios nos dio el poder a cada uno de nosotros en nuestras manos Sirviendo. para hacer la voluntad de Dios. Ya Cada uno sabe que yo tiene ese poder de cambiar las circunstancias que nos rodean, cambiarnos a nosotros y es al final la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos el poder en nuestras manos, damos cuenta, cada cosa, cada pequeña Yo cosa, compré un cartón entero. viendo ese fundamento poco a poco y cuando A mi tío miremos compró más también. gran fundamento hecho del lado de Dios, entonces Dios ya puede bendecirnos mucho más fácil. Bien, entonces esta ha sido la conferencia del día de hoy. Espero que Una eh, botella de agua. haya sido de su agrado. Tenemos, eh, a ver, que la cámara hoy no la pude colocar bien porque había mucho brillo. Hermanos, gracias por unirse el día de hoy. Gracias, Josibel, por unirse. Y a todos los que se han unido también a través de ¿Oíste? Facebook y de YouTube. Gracias por Ah, unirse también Voy por tu cargador. no, ¿por qué? Si tengo domingo clase ahorita. a esta misma hora. Bueno, ahora lo vamos a hacer los domingos para que puedan también compartir el enlace con otras personas, eh, para que puedan compartir el enlace con otras personas que desean ser parte también. Bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos el próximo domingo. Que pasen una buena tarde y gracias. Gracias, Josibel. Nos vemos hasta el próximo domingo. Adiós. Saludos. Bien. Nos vemos. En una hora ya comienza la clase de coreano, creo. Sí, una hora. Nos vemos.